Hola mis alumnos del segundo año, espero que estén todos bien, cuidándose en casa, respetando la cuarentena, que es la mejor solución que podemos hacer ahora, ¿no? No hay vacuna, no tiene vacina, ¿no? No tiene remedio, no hay nada milagroso que pueda curar esa tal da COVID, ¿no? Entonces, es solamente cuidarnos y quedarnos en casa, ¿está bien? Entonces vamos a continuar nuestra actividad de libro didáctico y hoy nos corresponde la lección 7, ¿sí? La lección 7 es una continuación de la lección 6, ¿sí? Entonces las primeras actividades del libro del capítulo 7 son ejercicios que tienen que ver con el capítulo 6 que vimos la semana anterior antes del feriado, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a compartir una tela aquí con los alumnos. Está ahí, ¿no? Aquí yo coloqué nuevamente, solo que de otra forma, una breve explicación para recordar lo que vimos la semana pasada. Y aquí tenemos, por ejemplo, los pronombres para cosa, ¿no? Por ejemplo, dice, Sindri compró una gorra. ¿Compró qué? Una gorra, ¿sí? Aquí la gorra aquí. ¿Están viendo la gorra? Entonces, esa gorra se transforma en un pronombre, ¿no? ¿Sí? Esa gorra va a ser lo, la, los o las. En este caso, una gorra es femenino singular. Entonces, la, ¿no? ¿Sí? ¿Compró para quién? Sindri compró una gorra para quién. Aquí dice para mí. Si es para mí, me, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la frase reescribiendo? Cindy, primero la persona, me la compró, ¿sí? Cindy me la compró. Esa sería la frase reescrita. ¿Está bien? Entonces aquí ya vimos, si es para mí, es me, si es para ti, es te, si es para él, ella, ustedes, le, si es para nosotros, es nos, para vosotros es os, para ellos, ellas, ustedes es les, ¿sí? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Para quién o qué? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Aquí en la primera actividad que yo coloqué es parecida con la semana anterior, ¿no? Y tenemos que preguntarle al verbo qué, ¿no? Ahí descubrimos la cosa. Por ejemplo, en el primer caso dice, yo bebí una cerveza. Ahí le preguntamos al verbo qué para descubrir la cosa, ¿no? ¿Sí? Dice, yo bebí qué. Respuesta, una cerveza fría. Una cerveza fría corresponde a qué pronombre aquí, ¿sí? Entonces, descubriendo cuál es el pronombre, es solamente colocar antes del verbo, ¿no? Cuando el verbo está conjugado, siempre colocar antes del verbo, ¿sí? Entonces, yo, el pronombre para cerveza y bebí, ¿sí? Imagino que ustedes ya están con la respuesta ahí, ¿no? ¿Sí? Más un ejemplo aquí dice, nosotros recibimos una invitación. Pregunta, ¿nosotros recibimos qué? Respuesta, una invitación a un convite, ¿tá? Entonces, reescribiendo la frase, esa invitación tiene que transformarse en un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Lo, la, los o las. Teniendo en cuenta que una invitación es femenino singular. Entonces, ese pronombre va a tener que entrar antes del verbo igual que en la letra A, ¿no? Entonces, nosotros... Muy bien, exactamente. Esa es la respuesta, ¿sí? Más un ejemplo, dice, mi padre alquiló un coche importado. Alquiló sería alugó, ¿sí? Un coche importado, un carro importado. Pregunta, mi padre alquiló ¿qué? Aquí, ¿no? Estoy marcando aquí, ¿qué? Dice un coche importado. Un coche importado sería ¿qué pronombre? Lo, la, los o las. Teniendo en cuenta que un coche importado es masculino y singular, ¿sí? Descubriendo cuál es el pronombre es solamente colocar antes del verbo y reescribir.
¿cierto? Mi padre, ¿mm? ¿Mm? ¿Cierto? Muy bien. En la número 2 sería más o menos parecido, ¿no? Solo que en vez de cosa, vamos a utilizar la persona, ¿no? Y para descubrir la persona, preguntamos al verbo, ¿a quién o para quién? ¿Sí? Por ejemplo, dice, mi madre regañó a nosotros. Regañar es llamar atención, dar aquele puxão de orelha, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi madre regañó ¿a quién? Aquí la pregunta. ¿A quién? Respuesta. A nosotros. Nosotros sería ¿qué pronombre aquí? Me, te, le, nos, os, les o se. ¿No? Imagino que ustedes ya están con la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ese pronombre que vamos a escoger aquí, vamos a colocar ¿dónde? Siempre antes del verbo conjugado. Muy bien. Entonces, es solamente reescribir la frase. Mi madre, el pronombre y el verbo conjugado. ¿De acuerdo? Muy bien. Más uno aquí. Dice, yo visité a mis familiares. Pregunta al verbo. Yo visité ¿a quién? ¿A quién visité? Aquí dice a mis familiares. Mis familiares corresponde a qué pronombre aquí. Mis familiares serían ellos, serían eles, ¿eh? Eles. ¿Cuál sería el verbo para eles, para ellos? ¿Cuál? ¿Mm? Eso, muy bien. Les, ¿no? Les corresponde para ellos. Entonces, ese les va a tener que entrar ¿dónde? Siempre antes del. Muy bien, antes del verbo conjugado. Y reescribir la frase normalmente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos aquí al siguiente, ¿no? Aquí está de color rojo, rojo y vermelho, ¿no? Rojo, las cosas. Y en un azul claro están las personas, ¿sí? Y aquí solamente para recordar coloqué la pregunta que sirve para encontrar la cosa y la pregunta que sirve para encontrar la persona, ¿no? Aquí está destacada la cosa y la persona. ¿Qué tenemos que hacer en la número 3? Solamente colocar, por ejemplo, para esa cosa el pronombre correspondiente. Aquí va a ser lo, la, los o las, siendo que un consejo es singular masculino, ¿no? Para nosotros, ¿cuál es el pronombre de persona para nosotros? Me, te, le, nos, os o les. ¿Cuál es? ¿No? Una vez encontrados los pronombres, tenemos que reescribir la frase. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Empezamos la frase normalmente diciendo el policía y después viene ¿quién? Primero la persona que es más importante, la cosa y el verbo. ¿Sí? ¿Está bien? Misma cosa aquí, ¿no? Yo presté que un dinero es cosa, pronombre para cosa. ¿A quién? ¿A quién presté dinero? A mis amigos. Amigos serían ellos, ¿no? ¿Cómo sería ellos el pronombre para ellos? ¿Sí? Reescribiendo la frase, sería yo el pronombre para persona, persona es más importante, la cosa y el verbo. ¿Captaron? De la misma forma que hicimos la semana antes del feriado. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a hablar solamente hasta la C y pasamos a nuestro complemento para la lección 7. El periodista hizo unas preguntas para la platea. Hizo, sería fez, ¿sí? El periodista fez o qué. ¿Qué es lo que el periodista fez? ¿Qué? ¿Qué hizo el periodista? Unas preguntas femenino plural. ¿Cuál es el pronombre correspondiente a femenino plural? ¿Mm? Ahora queremos saber la persona. Dice, ¿para quién hizo las preguntas? ¿Para quién? Platea, ¿no? Para la platea. Es la platea va a tener que corresponder a un pronombre, ¿sí? Si es me, este o es le, ¿sí? Ustedes deciden y después reescribimos la frase normalmente. El periodista, pronombre para persona, para cosa, ¿sí? Y después el verbo conjugado, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces esa letra D voy a dejar por cuenta de los alumnos. Cualquier cosa vemos en el chat, la respuesta y la participación, ¿sí?
Aquí está diciendo, ese ya es un acrésimo para la lección 7, es otra información, solo que basada en lo anterior, ¿no? Sabiendo cómo funciona lo anterior, ahora podemos hablar de esa situación, ¿sí? De novedad para la lección 7 está hablando cómo usamos los pronombres cuando aparece un imperativo, un gerundio o un infinitivo. ¿Cómo hacemos, sí? Cuando el verbo está conjugado, colocamos antes, ¿recuerdan? Ahora, cuando es imperativo, gerundio, infinitivo, ¿dónde colocamos el pronombre? Entonces está aquí, ¿sí? Dice, pasa el libro para mí. Pasa, imperativo, pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando es imperativo? Colocamos el pronombre para persona primero y después la cosa. Y va a convertirse en pásamelo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de la misma forma que hicimos anteriormente, solo que ahora colocamos al final, en este caso del imperativo, pásamelo, ¿sí? Los pronombres van al final, siempre la persona primero y finaliza con la cosa, ¿sí? Ahí dejo una actividad aquí para que ustedes puedan hacer con el imperativo. Aquí en el segundo caso con el gerundio, misma cosa, una cosa y una persona. ¿Dónde colocamos cuando es gerundio? También al final del verbo. Entonces, por ejemplo, dice aquí, estoy comprando la, ¿sí? Ese C es Carla y ese la es la tableta, tablet, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, estoy comprando un tablet para Carla, aquí, ¿no? Estoy comprándosela, ¿sí? Entonces, cuando es gerundio, también va al final del gerundio, igual que en el imperativo. Y para finalizar también, cuando es infinitivo, también va al final, ¿sí? Dice, voy a preparar un almuerzo para ti. Un almuerzo va a ser lo. ¿Para quién? Para ti. Ti va a ser te, ¿no es cierto? Entonces va al final del infinitivo. Voy a preparártelo, ¿sí? Por acá si prestaron atención, él aparece con acento, ¿no? Es solo para colocar la sílaba tónica en el lugar correcto, ¿no? Preparártelo, ¿sí? Comprándosela, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, pronombre para persona va primero y pronombre para cosa después. Siempre al final del infinitivo. Entonces, resumiendo, cuando es imperativo, gerundio o infinitivo, los pronombres van al final, ¿sí? Al final, ¿cómo? Primero la persona y después la cosa, ¿sí? Entonces aquí tienen el ejemplo primero y después para que ustedes puedan hacer la actividad, cualquier cosa, vemos en el chat, ¿está bien? Entonces de novedad sería esa número 4, ¿sí? ¿Está bien? Que no es difícil, ¿no? Es solamente colocar los pronombres ahora al final, ¿no? No más antes del verbo conjugado, ¿no? Cuando es imperativo, gerundio o infinitivo, ellos van después, ¿está bien? Entonces un saludo, un abrazo. Esa sería la propuesta para la actividad del capítulo 7. ¿Está bien? Cualquier cosa nos vemos en el chat de aquí a poco. ¿Está bien? Adiós.